Ok, Ahora sí. ahí está bien, ¿verdad? Sí. Vamos entonces. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Bueno, ver un poquito sobre lo que son series financieras, estas series de precios, ¿cierto? Lo típico que miramos mucho en el mercado financiero, la serie de precios del dólar, del IPSA, del cobre, en fin. Vamos a hablar un poquito de los retornos de estas series financieras, de las simulaciones que uno podría hacer en base al comportamiento de tales retornos. Aquí lo que estudiamos son los retornos, probabilidad de ocurrencia. Todos los días intentamos, algunas que trabajamos en el mercado financiero, hacia dónde va el dólar, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay que suba o baje, el IPSA, etcétera? Y el posible impacto en los resultados, pues eso es clave. O sea, ¿y qué va a pasar con el resultado de la compañía si es que esto ocurre? Y vamos a hacer algunas herramientas de estadística básica, nada muy complicado, la verdad, muy simple, pero de nuevo, la idea siempre es que nos quedemos con el concepto y podamos entender e interpretar. Lo otro que quería comentarles es que hay cierta reportería. No sé si ustedes conocen estos reportes que tengo ahora acá en pantalla, Global Risk Report. ¿Alguien de ustedes lo ha visto, lo analiza o lo utiliza? No puedo ver ahora un momento. Bueno, el Global Risk Report es un reporte anual del World Economic Forum, que a mí me parece que es muy relevante y súper útil. Muy útil este reporte de riesgos. Es anual, normalmente sale como marzo de cada año, y es súper certero referente a los riesgos a nivel global. Les voy a mostrar ahí, bueno, tengo una slide para cada uno de estos reportes, para que ustedes vean, bueno, por supuesto que es un reporte, no sé, 200 páginas probablemente, no recuerdo, pero depende del año, pero sí se puede ver ahí cuáles son los riesgos que va a enfrentar la economía el año en curso, y también, y a veces también hacen los análisis por región. Así que es súper interesante verlo cada vez que se emite. Eh, Después hay otro artículo que ahí dejé, bueno, ahí les puse los links. El segundo artículo, la gestión de riesgo sube la planta noble de la empresa. En el fondo, bueno, yo creo que no es novedad, hoy estuve con gente de Deloitte y ellos están formando un equipo bien grande con lo que tiene que ver con riesgo. O sea, el tema de riesgo en general está siendo un gran tema hoy en día. eh, y los temas ASG, por supuesto. Pero bueno, lo que quiero decir es que se están conformando equipos relevantes que las compañías están teniendo mucho más en cuenta, quiero decir. Bueno, el informe de estabilidad financiera del Banco Central de Chile es un informe que también siempre tiene una sección enfocada en los riesgos que ve el Banco Central de Chile, ¿cierto?, con respecto a la estabilidad financiera de nuestro país, lo cual es clave también. Ellos normalmente arrojan ciertos escenarios para las variables financieras más relevantes y por lo tanto nos ayudan mucho ellos tienen un equipo grande de especialistas haciendo simulaciones y por lo tanto nos ayudan bastante la visión del Banco Central de Chile cuando cada vez que emite este informe. El informe de política monetaria del Banco Central de Chile también es eh, clave, en mi opinión. También, lo malo es que no son muy frecuentes estos informes, pero tienen información muy relevante con respecto a cómo ellos ven los mayores riesgos de la economía y del sector financiero. Y finalmente abajo puse un artículo que debe tener una semana, no sé, no sé si me digo ayer o antes de ayer, pero que es de Harvard Law School, donde ahí nos recomiendan a quienes estamos ya empezando a hacer todo esto, divulgación del estado financiero de cierre del año 2022, ¿verdad? Y nos estamos empezando ya a preparar los textos y estas cosas que tienen que ver con riesgos, lo que ha sido este año 2022 para publicar el primer trimestre del 2023. Ahí Harvard recomienda aquellos riesgos que deberíamos nosotros referirnos, que son 10, y también nos recomiendan la forma de referirnos a esos riesgos. O sea, lo que hoy está más latente y uno debería decir, mira, mi compañía no tiene exposición en este sentido por tal cosa, o la compañía sí se vio muy afectada por esto, siempre haciendo referencia al impacto en el negocio, al impacto en los resultados de la compañía, bueno, básicamente el impacto financiero, ¿ya? Bueno, vamos un poquito más adelante.
Este es el Global Risk Report 2022. Ahí está encerrado con un círculo rojo, ¿cierto? Los riesgos globales del año 2020. Entonces ustedes pueden leer esa sección y, y ahí tienen una clara idea de lo que ellos están viendo. Ahora ellos se refirieron a que la recuperación económica divergente es lo que más está amenazando la economía global. Se referían también a la transición climática desordenada, que también es un riesgo importante, la dependencia digital, que también lo hablamos en la clase pasada, ¿cierto? La creciente dependencia digital, ¿cierto? Y lo que todos los riesgos, las ciberamenazas en el fondo que esto implicaba, y por supuesto la inseguridad mundial, toda la inseguridad mundial que es producto de la inmigración involuntaria. Eso en cuanto al Global Risk Report, y ahí puse también lo que venía de ese informe. Ahí. Eso era el reporte del año 2021. Después, ¿qué dice este artículo que les dejé ahí el link? Sobre que la gestión de riesgo sube a la plana alta de la empresa, o sea, ya está a nivel de la más alta administración. Aquí un pequeño, por supuesto que unos pequeños puntos. En muchas compañías la gestión de riesgo era vista como una cuestión menor y técnica, antes. De hecho, cuando yo empecé a trabajar creo que era más ese el enfoque. También aquí se ha producido un gran cambio con la pandemia. Ahora es un área estratégica, riesgo es un área estratégica. La gestión de riesgos en la alta dirección se está convirtiendo en una herramienta para dirigir la estrategia de la compañía de forma sensata y sostenible. Por lo tanto, tema estratégico, la alta dirección la está utilizando para dirigir la compañía de manera estratégica, de forma sensata y sostenible, es decir, que permita que la compañía siga sobreviviendo en el largo plazo. En un entorno de elevada incertidumbre, como sabemos en el último tiempo, es imprescindible una adecuada anticipación y gestión integral de los riesgos por parte del Consejo de Administración y el equipo directivo. Cada vez tenemos más cambios, ¿verdad? La velocidad de los cambios es más, hay mayor velocidad en los cambios, por decir, y por lo tanto es imprescindible poder anticiparse, lo que les decía, tener un forward looking o una vista hacia adelante de los factores de riesgo relevantes que afectan a mi compañía. Bueno, ahí se refiere también a que los riesgos evolucionan a una velocidad cada vez más rápida y por lo tanto los impactos son cruzados entre unos factores de riesgo y otros. La gestión de riesgo cada vez se ha incorporado más al día a día de la compañía, de manera natural, ya no como un trámite, sino que es algo natural. Eh, la gestión de riesgo era antes una disciplina casi teórica y ahora es estratégica. Hoy día hablamos más de gestión de incertidumbre, ¿cierto? No dejemos fuera la ciberseguridad. En general, la compañía, todavía hay mucha gente que no quiere hablar de riesgo, pero porque en realidad igual tiene un costo, digamos, tiene un costo. Pero bueno, yo diría que la mentalidad está cada vez cambiando, ¿cierto? Y por lo tanto hay mucha más colaboración. Hoy día hay mucha más colaboración. Y también hablamos en la clase pasada que esto no se trata de un cumplimiento normativo, donde cumpla con la norma para entidades reguladas, sino que también la reputación, la reputación hoy día está en juego, cómo se percibe la autenticidad de la empresa, ¿cierto? Y eso va mucho más allá del cumplimiento normativo. Vamos a la siguiente. Bueno, con respecto al IEF, o el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Chile, del primer semestre del 2022, que es el que tenemos ahora, el último publicado, ahí ellos hay una sección donde hablan de riesgos, vulnerabilidades y los mitigadores, y ahí ellos comentan que obviamente las principales amenazas externas para la estabilidad financiera local, interna en Chile, provienen de los abruptos problemas que podamos tener con la liquidez global, alzas en la tasa de interés de largo plazo y mayores primas por riesgo para todas las economías emergentes, lo cual nos tocaría a nosotros, ¿cierto? A Chile. Ahora, internamente en Chile, además tenemos todas las medidas que tienen que ver con medidas macroeconómicas que puedan generar algún desequilibrio. También en la clase pasada hablamos un poco de la reforma de pensiones, reforma tributaria, ¿verdad? Y de la posible recesión que viene en 2023, las presiones que se puedan dar en términos de
baja, o sea, mayor desempleo y por lo tanto una situación más crítica que resulte finalmente en un mayor gasto fiscal. O sea, me refiero a retomar algún bono eh, como se hizo el año anterior, ¿cierto? O algún eh, giro de fondos, ¿cierto? Todas estas presiones podían generar mayores riesgos financieros. La materialización de estos escenarios de tensión en la deuda en riesgo de los hogares y empresas posee un impacto similar al de estos informes de estabilidad financiera previos y es coherente con las previsiones acumuladas por la banca, ¿cierto? Aunque algunos desarrollos requieren ser monitoreados. A ver, bueno, quienes están en el mercado financiero probablemente conversarán de vez en cuando de cómo perdió profundidad el mercado de capitales local, junto con todo un entorno mucho más desafiante. Por lo tanto, eso genera el desafío de cuidar el ahorro a largo plazo. Por lo mismo, estas presiones que mencionábamos del año 2023, todo lo que es marco institucional, regulatorio y la política financiera, hasta el momento ha sido una fortaleza de nuestro sistema financiero, pero su robustez requiere que se mantengan las reglas, digamos. Y también en este informe de estabilidad financiera venía un capítulo muy interesante que tenía que ver con el cambio climático y por qué se considera un riesgo financiero. Y eso deberíamos profundizar nosotros en la última clase. Luego, un poquito en el IPOM, también los riesgos que exponía el informe de política monetaria. Este IPOM de septiembre de 2022. Bueno, por supuesto que inflación. O sea, inflación es el gran tema del informe de política monetaria, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Muy alto este año. El próximo año no convergiría el rango meta y el año 2024 puede que sí, pero hay proyecciones de que no sea así. La importancia de los escenarios y la importancia de los escenarios, yo destacaría tasa de política monetaria ya en el techo, pero probabilidades de que siga subiendo en el exterior. Crecimiento mundial débil, ¿verdad? También se mencionaba bastante en el informe de política monetaria. Eh, Comenté sobre la TPM. Y bueno, yo diría que un poco muy en línea con lo que hemos estado hablando durante estas dos clases. Yo destacaría solamente que en este escenario hacia adelante la mayor inflación sigue siendo la gran preocupación y sobre todo porque el Banco Central tiene proyecciones bastante más bajas de lo que dicen los precios de mercado. ¿Alguien levantó la mano? No, ¿no? Bueno, sigamos y ahora un poco, también muy resumido, el informe que les puse de Harvard Law School con respecto a los riesgos que, como recomendación, ¿cierto?, deberíamos comentar o divulgar en los reportes de cierre de año. Bueno, las condiciones de cambio, o sea, los cambios en las condiciones económicas globales, deberíamos referirnos a eso, inflación y tasa de interés, por supuesto, impacto del COVID-19, medio ambiente, ESG y temas de sustentabilidad, el conflicto de Ucrania, ciberseguridad, disrupciones en la cadena de suministro, capital humano y todo lo que tenga que ver con trabajo, ¿cierto? Temas regulatorios, muchos temas regulatorios también acá en nuestro país, y riesgos relacionados con sanciones a las operaciones. Eso es lo que se recomienda en este artículo, referirse, ¿cierto? Referirse y sobre todo los impactos que esto tendría en el modelo de negocio de la compañía y en los resultados. Además, ellos recomiendan no solamente hacer referencia cuando divulguemos, ¿cierto? Cuando contemos un poco la historia de los riesgos que enfrenta la compañía o no, ¿cierto? Dependiendo de si está muy afectada por esto y los impactos que tendría en el negocio y en el resultado. También recomiendan hacer proyecciones hacia adelante, porque por un lado tenemos aquellos riesgos que ya se materializaron y por lo tanto ya afectaron, pero por otro lado también tenemos los riesgos emergentes, que son estos riesgos que si bien no se han materializado, todavía no hay un impacto de ellos, pero sí veo latentes. ¿Ok? Y por lo tanto los tengo en el radar, por decirlo de alguna manera. Una visión forward looking, como decía.
Bueno, hasta Ana ahí. María, perdón. Sí, adelante. El último riesgo no lo entendí claro a qué se refería. El hacer negocio con, que decía, es el 10. Claro, hacer negocios con compañías que están en regiones sujetas a restricciones de comercio, básicamente. Riesgos relacionados a hacer negocios con compañías en regiones que están sujetas a restricciones en el comercio. En el mismo artículo lo explicas bastante bien, pero es eso. Ok, gracias. Bueno, lo voy a ver un ratito y a ver si sale algún ejemplo. Pero ese se refiere al último. Bueno, ahí eso sería un poco lo que yo recomendaría como documentos o artículos que en el fondo me sitúan en lo que está haciendo toda la gestión de riesgo en el momento, digamos, algo actualizado. Bueno, una reflexión general, cualquier empresa, cualquier compañía está expuesta a riesgo de mercado, porque estamos aquí en un curso de riesgo financiero, ¿verdad? Básicamente que en Chile importadores y exportadores. Ahora un simple ejemplo muy simple, si uno, importador o exportador, tiene cuentas por cobrar a 91 días y se cierra con un forward de venta a 90 días, aquí no tengo una cobertura perfecta. O sea, hay un día en que dejo abierto el riesgo, por decirlo de alguna manera, porque el forward es a 90 días y la cuenta por cobrar es a 91 días, o sea, no tengo cobertura perfecta. Ahora, la emisión de un financiamiento en euros se podría cubrir con un swap de tasa, como ustedes tienen haberlo visto en su curso de derivados, y exposiciones, por ejemplo, por decir algo de Luchetti, tiene una exposición al precio de las materias primas y exposición de Codelco al precio global del cobre. Eso en términos generales, como coberturas y exposición. Ahora, esta es la slide que vemos todas las clases, vamos a ver todas las clases que tienen que ver con la ruta que vamos a seguir en todo este curso. La primera clase hablamos conceptos generales, un poco de gobierno corporativo, ¿verdad? De la gestión de riesgo, en particular, gobierno corporativo, pero de la gestión de riesgo, el ciclo de administración de riesgo, etc. Hoy día vamos a hablar fuerte del valor risk, de las series de tiempo, de esto de simular riesgos, ¿verdad? Básicamente con la distribución normal. Y vamos a ver si nos da tiempo, no sé todavía si nos va a dar tiempo de ver exclusivamente el riesgo de tasa de interés de tipo cambio. Ana María, un ejemplo de país con riesgo puede ser Argentina. Tienen bastante problema para importar productos, por lo tanto, para venderles a ellos y luego recibir la remesa es un tema. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Gracias por el ejemplo. Gracias por el ejemplo, pero igual lo vamos a retomar con el artículo más ratito, ¿ya? Pero sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, continuando con, claro, vamos a intentar ver al final de la clase si alcanzamos lo que es tasas de interés también de tipo cambio, un poquito de tasas forward, que ustedes también lo tomaron, porque dijimos que este curso iba un poco todo, ¿cierto? Tipo cambio forward, tasas forward, el concepto de no arbitraje, etc. Y riesgo de mercado lineales. Y bueno, y el caso grupal 1, como habíamos dicho. Entonces, Ana María, ¿sí? ¿qué tal? Perdón, me quedó una duda de la slide de reflexiones generales que hice cuentas por cobrar en MX, se puede ver como un bono cero cupón. ¿MX qué sería? Disculpa, moneda extranjera. Ah, ok, perfecto, gracias. Disculpa. Gracias a ti, moneda extranjera. Y normalmente llamamos MX moneda extranjera, MN moneda nacional. Gracias. Entonces, bueno, todo un poquito el temario, como les había dicho. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Me imagino que habrán tenido también varios casos en este curso donde se ven catástrofes importantes en términos de riesgos mal medidos. Bueno, en los casos de hoy ustedes también traen algunos casos donde se materializaron riesgos y no fueron identificados y eso generó problemas o pérdidas para la compañía, pero acá algunas pérdidas escandalosas, por decirlo de alguna manera. Estos son casos bastante antiguos, pero sí el Banes Bank, por ejemplo, que fue un banco que desapareció drásticamente por instrumentos financieros derivados, Daiwa Bank también, y las enormes pérdidas que
que se ha tenido en todos estos casos. Normalmente el denominador común acá es poco conocimiento de los instrumentos financieros, lo cual es bastante peligroso, porque, bueno, John Hull, no sé si leyeron algo del libro John Hull, que es un libro de derivados. Bueno, él enfatiza bastante en este libro que si no lo sabemos usar, no lo si no lo entendemos, si no entendemos bien, no deberíamos usar los instrumentos financieros, ¿verdad? Y generalmente en estos casos de grandes pérdidas había algo que no se entendió. O sea, las áreas de control no entendían bien. ¿Y qué hay que entender bien? Los factores de riesgo que originan los flujos. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo impactan los flujos del instrumento y por lo tanto su valor? Yo diría que eso es como, entre comillas, lo clave. ¿Qué factores de riesgo impactan los flujos y por lo tanto el valor? Por ejemplo, una cuenta por cobrar en dólares, el único factor de riesgo que impacta el valor de esa cuenta por cobrar es el dólar. ¿Okay? Eso impacta el valor de esa cuenta por cobrar. Sin embargo, si hablo de un forward peso dólar, ahí ya tengo 3 factores de riesgo que impactan el valor de ese forward, que es el tipo de cambio peso dólar, tal como en el caso de las cuentas por cobrar, pero también las tasas de interés asociadas. Tasa de interés en pesos, tasa de interés en dólares. Por lo tanto, tengo 3 factores de riesgo cuyo movimiento impacta el valor. Eso es lo más simple, lo que les estoy mencionando. Pero instrumentos financieros bastante más sofisticados, como los CDO, en el caso de la crisis financiera, ¿verdad? En el 2008, CDO, MBO, ¿se acuerdan? Morgan, eran derivados de crédito. Claro, ahí la estructura financiera era bastante más compleja y por lo tanto, ¿qué factores de riesgo específicamente afectan el valor? Pareciera que había poco entendimiento. Eso por un lado. Otra razón, las entidades regulatorias. Liberalizar mucho el mercado financiero de aquellos instrumentos que son más sofisticados, cuyo valor no se entiende bien. Falta de regulación, quiero decir. Falta de regulación. Una entidad regulatoria débil, por decirlo de alguna manera. Ana María, ¿Sí? comentaste 3 riesgos: dólar, la tasa de interés, el tercero era el peso. En el caso de un forward peso dólar, los factores de riesgo son el tipo de cambio peso dólar, spot, la tasa de interés en pesos y la tasa de interés en dólares, al Ok, plazo de vencimiento del forward. Esos son los 3 factores de riesgo que afectan el valor, el mark to market, de un forward peso. Creo que vamos a ver unos ejemplos hoy día, sí, en términos ya generales. bueno. Yo entiendo que tuvieron un curso de derivados, Rodolfo, ¿me equivoco? Sí, tuvimos. Ah, ya, porque ahí tendrían que haber visto cómo se valorizan. Entiendo que tienen que haber visto cómo determina el valor de un derivado. Y para determinar el valor de un forward peso dólar, yo debería tener esos 3 datos. Esos 3 datos, tipo cambio spot y las tasas de interés al plazo del vencimiento del forward. Bueno, esos son casos de pérdidas relevantes. Bueno, ustedes pueden googlear esos casos paralelos, es súper entretenido. Bueno, hay películas, incluso hay documentales, ¿cierto? Que hablan hay un documental que habla del caso, bueno, hay una película que habla del caso Barings, un caso muy antiguo, la verdad, la cuenta 888. Hay una película y, bueno, finalmente ese banco, el más antiguo de Europa, el Banco de la Reina, se decía, que la Reina tenía sus inversiones ahí, quebró, desapareció, y por un trader que hacía operaciones de futuros en Singapur, que, bueno, ustedes saben que los futuros son operaciones en bolsa, por lo tanto requieren llamados a margen, llamados de garantía, y bueno, él pedía para poder poner las garantías, le pedía a Inglaterra, pero en Londres, que está la casa matriz de este banco, yo creo que nunca entendieron, creemos que nunca entendieron bien cómo operaban estos instrumentos, y él creó una cuenta ficticia, la cuenta 888, ¿cierto? Hay un libro también de eso, que donde iba registrando las pérdidas. Bueno, hablamos también en la clase anterior de la primera a la tercera línea, ¿cierto? Incluso hablamos de cuarta y quinta línea, caso de auditores externos y entidades regulatorias. Pero primera, segunda y tercera línea son, en este caso, ¿por qué hago referencia a esto? Porque en este caso este operador que está en Singapur era primera, segunda y tercera, o sea, él registraba las operaciones,
hacía las operaciones, entonces no había controles. Y tampoco había mucho entendimiento. Y además se sumó a que la entidad regulatoria de Singapur tampoco tenían regulado este tipo de instrumentos y bueno, según una serie de controles que no se dieron. Pero en el fondo lo que quiero decir es que en las dos slides anteriores, donde se mencionan estos casos, hay películas, si a alguno le interesa tener más información de eso, hay documentales, y la verdad que es súper interesante para uno hacerse una idea de cómo funciona, de las historias reales que han pasado, porque finalmente yo creo que eso es lo entretenido, o sea, ver casos reales, dónde fallaron los controles, porque normalmente, lo que yo me he dado cuenta que lo he estudiado casi todos, es que hay denominadores comunes, o sea, falta de conocimiento, como les decía, regulador, falta de control en la compañía, que la primera, segunda línea y tercera línea no están tan claramente identificados roles y responsabilidades. Normalmente hay denominadores comunes. Entonces, bueno, eso es un poco de la historia y lo importante que en la empresa donde ustedes estén o donde ustedes trabajen, eso tiene que haber, o sea, tiene que haber primera, segunda, tercera línea de manera independiente, una tercera línea que reporte directamente al directorio y no al gerente general, en fin, conflictos de interés, ¿verdad? Bueno, como les decía, si alguien quiere más información, libros o alguna recomendación, me escribe y yo le puedo mandar más material. Entonces, ahora, como habíamos dicho, riesgo, cuánto esperamos perder como consecuencia de cambio en los precios de mercado, no cumplimiento de obligaciones contractuales o alguna ejecución errada operacional. Relevante, en qué periodo de tiempo y con qué probabilidad. Claro, cuando no sé si han visto mucho, han hablado mucho de la distribución normal. Bueno, en general, la distribución normal es una distribución que se critica bastante, pero a mí me parece que sirve mucho y vamos a profundizar en una metodología acá de cálculo de valor de riesgo, que es el riesgo. Bueno, el riesgo, en una metodología porque es la más didáctica, la más intuitiva, la que más me permite entender realmente cómo se mueven los factores de riesgo. Y vamos a mencionar otras dos, que si bien se utilizan muchísimo, no es tan intuitiva, ¿ok? Entonces, si entendemos bien esta metodología, entendemos lo que es riesgo y por lo tanto lo otro se nos va a hacer muchísimo más simple. Supongamos que del control que vamos a hacer hoy, yo les mando las notas, el ayudante les manda las notas, y en la próxima clase, antes de que el ayudante les mande las notas, yo les digo, el promedio fue un 4. Supongamos que les digo el promedio fue un 4. Y además les digo, la desviación estándar es 0,5. ¿Qué pensarían ustedes? Con esta información, ¿qué pensarían ustedes? ¿Quién se anima? Si les digo promedio un 4, desviación estándar 0,5. El 95% del curso tuvo nota entre un 3,5 y un 4,5. El 95%. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Te agradezco, John, porque esa es justamente la manera de hacer el análisis. En realidad a una desviación estándar está el 68% y efectivamente gran parte, o sea, muchos alumnos estarían efectivamente entre un 3,5 y un 4,5, el 68% de los alumnos. Y la gran mayoría, o sea, con dos desviaciones estándar, el 95%, o sea, casi todos, estarían entre un 5 y un 3. ¿Se entiende el concepto? A dos desviaciones. ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Ahora, si yo les digo, claro, si yo solamente con decir el promedio es un 4, la desviación estándar es un 0,5 y John tiene un 6. ¿Qué concluyen ustedes? Solamente con esa información. El promedio fue un 4, la desviación estándar es un 0,5 y John tiene de nota un 6. Se fue John, parece. Porque era la idea que Está fuera el promedio, ¿no? les fue increíble, ¿verdad? Gracias. Sí. Muchas gracias, Marco. Exactamente. O sea, con esos datos yo sé que a John le fue espectacular.
O sea, ¿qué quiero decir? Que conociendo el promedio de una serie y su desviación estándar, yo puedo sacar un montón de conclusiones. O sea, es bastante simple, pero puedo decir dónde hay muchos, que en este fondo sería a una desviación del promedio, dónde están casi todos, o sea, que estoy diciendo que es grande, que es pequeño, que a dos desviaciones del promedio, el 95% de los alumnos, y puedo decir quién se arranca de toda la normalidad. Entonces, con algo súper simple puedo sacar conclusiones. Ahora, tengo que decir, y quiero preguntar, tengo que decir, Felipe mandó una planilla, Empirical History. Bueno, ahí nos explica, el histograma. Gracias. Gracias, Felipe. Lo que quiero contar es que todo lo que acabo de decir está mal. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque fácilmente es cuestionable y se puede decir, María, todo lo que tú dijiste no corresponde. ¿Por qué? Porque supone una desviación normal o una distribución estándar. ¿Cuál es tu nombre? Que no lo alcanzo a ver. Gonzalo Nilo, o Nilo para los Gonzalo. amigos. Gracias, Gonzalo. Excelente respuesta. O sea, yo no puedo decir eso, no puedo decir que tal porcentaje de los datos está en una desviación si no sé cuál es la distribución que hay detrás de los datos. ¿Ok? O sea, por eso mismo no corresponde lo que dije, porque yo creo que las notas de ustedes, o sea, de partida son 40 datos, pues son 40 alumnos, lo más probable es que no se distribuyan normal, y por lo tanto yo no puedo concluir lo que dije si no sé la distribución que hay detrás de los datos. Eso es fundamental. Mientras más datos, eh, yo podría decir, hay ciertas cosas que se cumplen, mientras más datos podría decir que es más normal, mientras más frecuencia de datos se podría parecer más a una normal, pero no necesariamente. O sea, puede ser una distribución totalmente distinta. Así que muchas gracias. Mira, te pasa. Entonces vamos a la distribución normal. En general el valor risk paramétrico, que es el que nosotros vamos a estudiar por lo menos en la primera mitad de la clase, el valor risk paramétrico supone normalidad en los retornos de los precios. ¿Okay? Los precios se distribuyen lo normal, pero los retornos aquí nosotros suponemos normalidad. Ahora ustedes me pueden decir, oye, pero no estoy de acuerdo, o sea, los precios no se distribuyen normal. Bueno, vamos a ver con data, o sea, con datos del dólar del último tiempo, porque normalmente siempre saco los datos de los últimos días, que si bien no lo es, perfecto, se parece bastante. Y como se parece bastante, usando estas conclusiones que usamos cuando recién hablamos de las notas de los alumnos, no me equivoco mucho. Y es muy simple de hacer. Por eso, a veces, en términos de riesgo, tener estas cosas en la cabeza que me permiten hacer los cálculos así rápido, la duración con la renta fija, por ejemplo, es bastante conveniente porque me simplifica la vida de una manera enorme. Entonces, ¿a qué le llamamos valor de riesgo? Es la pérdida máxima que puede ocurrir con un determinado grado de confianza, ¿okay? En un determinado intervalo de tiempo. Muy importante. Un ejemplo, con un 95% de confianza podemos afirmar que no se perderá más del 3% de la cartera en un día, que es lo usualmente que hacemos en la banca, ¿verdad? Con una probabilidad afirmamos que no vamos a perder más del 3% de la cartera o de un monto en un día o en 10 días, ¿ok? También podemos decir en 10 días. Bueno, ¿qué es la volatilidad? A ver, cuando veo una serie de tiempo, espera, voy a pasar un poquito estas láminas porque voy a volver a estas, pero me gustaría avanzar un poco a más adelante. ¿No? Vamos a volver a estas láminas, como 19, pero quiero ir un poquito más. Quiero situarme acá, lo vuelvo.
Ahí tengo el IPSA, una variable aleatoria cualquiera, dibujamos el IPSA. Tengo dibujado acá desde el 2019 al año 2022. Esto es el valor, ¿ok? El valor del IPSA. Entonces yo veo esto, y claro, siempre en los mercados estamos en el mercado financiero y decimos, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Y empezamos a ver noticias, ¿cierto? Empezamos a ver, traemos economistas también, los economistas más connotados también, para intentar hacernos una visión de dónde van estos datos, dónde va el PIBSA, dónde va el dólar, dónde va el cobre, dónde va el Brent, ¿cierto? Y un montón más de precios. Entonces, bueno, pero también los economistas más connotados también se equivocan. Y finalmente es súper difícil decir dónde va el precio, dónde va el valor. Es bastante difícil, vamos a ver, ojalá al final de esta clase o en la siguiente, por qué es tan difícil, casi imposible predecir el precio, pero yo de esto sí puedo determinar algunas variables, algunos estadísticos básicos, como el promedio, por ejemplo. O sea, yo miro esto y digo, bueno, voy a calcular el promedio por situarme en alguna parte, ¿verdad? Y también puedo calcular la desviación estándar de esto. Puedo calcular algunos estadísticos básicos. ¿Okay? La varianza, la desviación estándar. Ahora, seguramente ustedes saben también, porque la varianza, o sea, la desviación estándar es la raíz de la varianza. Pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver qué me ayuda con esto. ¿Por qué me gusta la desviación estándar y no la varianza? ¿Por qué siempre hablo en términos de desviación estándar cuando hablo de riesgo? Y no de varianza, porque también podría hablar de varianza, pero en realidad siempre me refiero a la desviación estándar. Porque tendrá una interpretación un poco más intuitiva que la varianza. Muchas gracias, Raúl. Básicamente es porque está en la misma unidad de la variable, la desviación estándar. Está en la misma unidad, ¿ok? En pesos, por ejemplo, si estoy hablando del dólar. Y eso hace que yo pueda hablar en el mismo lenguaje. Vamos a ver qué harán. Aquí tengo el peso dólar, por ejemplo, la serie del peso dólar desde el año 2019 al año 2022. Entonces ahí yo veo cómo ha evolucionado el dólar. De hecho, ahora como cuando lo dibujé ahora, porque no lo dibujaba en este gráfico hace unos 2 meses, me llamó bastante la atención, o sea, esa alza ahí de 1048. Bueno, puedo contar la historia, puedo decir, mira, en este momento pasó esto, en este momento pasó lo otro, puedo contar un poco la historia. Pero la pregunta de fondo es, ¿y ahora qué viene? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Va a subir o bajar? Habían previsiones al alza, pero sin embargo bajó un montón. Ahora de nuevo hay previsiones al alza, pero bueno, también no, siempre, bueno, nos equivocamos, le chuntamos y, en fin. Pero yo con esto poco puedo decir de lo que viene. O sea, lo que sí puedo decir, mira, si hoy estuvo turbulento el mercado, lo más probable es que siga turbulento. Si estuvo calmo, lo más probable es que siga calmo, pero poco más de eso. Por lo menos mirando esto, esto que veo que es la serie de precios. Sin embargo, yo acá tengo dibujados los retornos de esos precios. O sea, si subió, bajó, subió, bajó. Y aquí, esto aquí puedo decir varias cosas. Por ejemplo, varía alrededor de cero, por ejemplo. Puedo decir que los saltos son mayores que la tendencia. Los saltos son mucho mayores que la tendencia. Puedo decir, mira, en los periodos de turbulencia, como el último tiempo, como ustedes pueden ver, o sea, está concentrado en un lugar, y los periodos de calma también están concentrados en un lugar, como podemos ver en la primera parte de este gráfico. Entonces aquí como que me da más tranquilidad ver este gráfico, en el sentido de que ya veo que hay una tendencia, hay cierta regularidad, y por lo tanto yo puedo decir, mira, si hoy es turbulento, mañana también, lo cual tampoco es mucho, pero por lo menos mejor que el gráfico anterior. María, adelante. Una pregunta, entiendo obviamente el área de riesgo no puede proyectar cuánto va a estar el dólar de acá a un mes, pero la responsabilidad del área de riesgo sería como decir, ok, si el escenario del valor del dólar es X en un mes, los impactos que tendríamos serían estos, e ir diseñando escenarios, ¿esa sería como la responsabilidad final? ¿O? Totalmente de acuerdo, María. De hecho, en las áreas de riesgo hacemos eso. O sea, uno de los ejercicios importantes que hacemos es hacer escenarios. Un escenario, mira, yo te diría que lo más estándar es hacer escenarios. Un escenario normalmente hasta un mes, porque en realidad uno
los comités, esta estructura que veíamos en la clase pasada, que veíamos que habían ciertos comités, esos son una vez al mes, regularmente son una vez al mes, y bueno, se recomienda también en empresas pequeñas poner esta discusión por lo menos una vez al mes. Y por lo tanto proyectamos a un mes un escenario más probable, un pesimista y un optimista. Y ahora, ¿de dónde sacamos ese valor? Porque quienes estamos en riesgo no somos los que estamos ahí con el Bloomberg y hablando con los mercados y con los clientes, no tenemos una sensibilidad tan fina, por decirlo de alguna manera, con respecto a los factores de riesgo, como lo tienen las personas que están en el mercado o que están operando, negociando, vendiendo, comprando. No somos los de riesgo. Por lo tanto, nosotros hacemos varias cosas. O sea, por un lado, hablamos con esas áreas, o sea, son parte de nuestros proveedores de views, por decirlo de alguna manera. También las empresas un poco más grandes tienen economistas, o si no, empresas un poco más pequeñas se suscriben a algunas, si no hay un equipo de estudio, se contrata una persona que venga una vez al mes a contarnos qué piensa, qué ve, ¿verdad? O nos suscribimos a alguna prensa. Mira, todos, y de acuerdo también a lo que hemos vivido en nuestra experiencia, nos hacemos una idea. Ahora, con todo esto, uno se hace una idea de lo que podría pasar, lo cual lo más probable es que, sea, que no la tentemos de verdad, 100%, nadie, porque no tenemos la bolita de cristal, pero sí tenemos que hacer ese ejercicio con cierta recurrencia. O sea, esa es la manera como lo hacemos. Si es que te ayudo con esa respuesta, María. Sí, gracias. De nada. Esa es. Ahora, otra cosa relevante cuando uno ve un gráfico como este, aparte de que vea cierta regularidad, es que uno tendría que pensar que los saltos hacia arriba son más, hay más saltos hacia arriba que saltos hacia abajo. Y cuando uno ve el gráfico de Lipsa, los retornos de Lipsa, ve más altos hacia abajo que hacia arriba. Entonces, uno dice, bueno, pareciera que el pesimismo en los mercados financieros se contagia más que el optimismo. Porque cuando hay pesimismo, el dólar sube. Y cuando hay pesimismo, el Lipsa baja. En términos generales, muy generales, porque hay muchos motivos, pero en general eso tendería a pasar cuando uno ve. Entonces, vale, voy a pasar a la siguiente. Ok. Ahora, aquí lo único que hice fue al gráfico de la página anterior dibujarle una desviación estándar y dos desviaciones estándar. A una desviación es las líneas rojitas y a dos desviaciones la línea verde. Y lo que tengo a la derecha, por eso, perdón, ahí me voy a poner el cuadrito de la derecha, ahí puedo ver que gran parte de los datos están entre las dos líneas rojas. Por eso era lo que decía, a una desviación hay gran parte de los datos y a dos desviaciones están casi todos. Entonces, eso era lo que hablamos del 95%. Por lo tanto, usar estas herramientas, esta estadística básica, me lleva mucho a las magnitudes. ¿Okay? Ahora, los cuadros que están a la derecha son cuadros simplemente de estos estadísticos básicos. El de más abajo era noviembre del 2020 con la misma cantidad de información y el de arribita es hoy día. Podemos ver que la desviación estándar en el cuadro de arriba es 0,83%, en cambio en el cuadro de abajo era 0,60%, por lo tanto ha aumentado bastante la desviación estándar desde esa fecha al día de hoy, teniendo 1000 datos, que 1000 datos son 4 años aproximadamente, 4 años de datos hábiles. El promedio 779, en cambio en 2020 era 694. Bueno, vemos que el máximo puede ser 1048 que vimos en el gráfico anterior y el mínimo 649. En el 2020 teníamos un máximo de 877 y 587 para las mismas 1002 observaciones. Entonces, con esto yo puedo hacerme una idea de lo que es un cambio en el dólar grande o un cambio en el dólar pequeño, teniendo estos estadísticos básicos. O sea, sé que si el dólar salta 20 pesos en un mercado normal, sería un salto grande. ¿Qué más puedo decir de esta? Yo creo que con eso vamos a la siguiente. Ana María, una pregunta. Adelante, María, por favor.
¿Qué criterio debería seguir uno para elegir el plazo de datos que vamos a tomar en la muestra? ¿Cómo se define eso? Porque no sé, por ejemplo, si tomo el dólar de 4 años para atrás, 4 años para atrás, no sé, quizás estaban 600 y tanto, pero quizás es más relevante tomar el último año nada más, ¿no? Donde el dólar ya alcanzó niveles mucho más altos. ¿Cómo se define? ¿Algo es un criterio, es a criterio del que lo analiza o hay alguna regla o no sé, estándar que se pueda seguir? Muchas gracias por la pregunta, María, y lo vamos a ver también ahora más ratito. Todos estos son modelos, porque en realidad lo que nosotros queremos hacer acá, con todas estas herramientas, es poder determinar cuál es la pérdida máxima con cierta probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Y nosotros, claro, nosotros vamos y decimos, mira, la pérdida máxima con tal probabilidad a 10 días, ¿cierto? 3.000 millones, por decir algo. Y luego eso tenemos que compararlo con lo que pasó en la realidad, po. O sea, lo comparamos, hacemos lo que se llama backtesting. Y yo creo que la clase pasada no hablamos de esto. Y vemos cómo estos modelos se van comportando con respecto a lo que va a pasar, o sea, lo que dijo el modelo versus lo que ocurrió. Y nosotros esperamos errar en algunos casos, porque no es 100%, o sea, no es con el 100% de confianza, y por lo tanto, sí, algunos momentos del modelo se va a salir, digamos, no va a predecir bien. Pero no importa, es parte de esto. Pero si no se sale nunca, por ejemplo, el modelo está mal. O si se sale todos los días de la predicción, también está mal. O sea, estas cosas se calibran. Y yo te diría que es algo que siempre hay que estar observando. El número de datos con los que yo calculo la volatilidad es clave. Y si tú me dices, ¿con cuántos datos? Bueno, para mí, un año está bien, un año de datos. Pero esto hay que irlo calibrando, mirando cómo está el backtesting del modelo y calibrando siempre, digamos. Son cosas que no son estáticas. Entonces, backtesting, te diría yo. Bárbaro, gracias. No de nada. Bueno, aquí estamos viendo en este gráfico, estamos viendo los mismos datos, o sea, datos reales de retorno del tipo de cambio, dibujados en un histograma. Y vemos cómo le queda la distribución normal a este histograma, y vemos que efectivamente no es perfecto, o sea, no, perfecto no es, o sea, esto no es normal, pero se parece bastante. Entonces, bueno, yo digo, ok, en algunos casos no aplica, y para esos casos vamos a hacer otras cosas, pero se parece bastante. Juan Andrés. Hola, pues volviendo un poco como a la pregunta de María, ¿es un poco más fidedigno siempre estar tomando la misma cantidad de datos pero móviles? O sea, todos los días ir como desplazando un poco la cantidad de datos al día presente. Eso es lo que se hace, de hecho. O Ok. sea, sí, claro. No es como cada 3 meses ir ya tomándolos, sino que todos los días. No, todos los días se pierde el último dato y se agrega uno. Se pierde uno y se agrega uno. Todos Esos los más, días. esos datos son más confiables que ir periódicamente o cada cierto tiempo haciéndolo, ¿no? Debería totalmente, porque en el fondo lo que quiero es capturar lo que ha pasado los últimos días. Siempre. Siempre estar con la última información. Y Gracias. claro, y si lo hago cada 3 meses, imagínate, en 3 meses pueden pasar tantas cosas, el mercado puede cambiar totalmente. Entonces, es más, vamos a ver que la manera de calcular la volatilidad es bien importante, y para mí hay una metodología que captura el valor del último día de manera mucho más relevante. Y eso, ¿por qué? Porque reacciona mucho más rápido a la calma y a la turbulencia, y por lo tanto debería portarse mucho mejor. Así que gracias por la pregunta, Juan Andrés. Entonces aquí simplemente los datos reales de retorno los ordené en un histograma, y lo que quería destacar de este gráfico era que efectivamente no es normal, pero que se parece acá. Bueno, estos datos son de noviembre de 2022. Ah, ya, y esta es la frecuencia real acumulada, simplemente para ver, son percentiles en el fondo, estos son percentiles. ¿Qué porcentaje está a la izquierda de X percentil? Y aquí lo único que quiero decir es que si estuviesen estrictamente, si se distribuyese normal, un 89,1% de las observaciones sería menor que un 1%, pero con datos reales, que es lo que se hizo en este gráfico, el 90,9% es menor que el 1%, o sea, hay una diferencia, pero no es tan. Aquí tenemos lo mismo, pero con el cobre, simplemente dibujado los precios,
los niveles del precio del cobre y después lo mismo con los retornos del cobre. Si ustedes ven, este gráfico no es muy distinto del anterior, y eso lo que decíamos delante, que está, las alzas y las bajas están en torno a cero, que los saltos son más altos que la tendencia, ¿cierto? Eso es típico en serie financiera. Por eso también vuelvo al ejemplo que les dije antes, del caso de las notas de ustedes, ¿cierto? La nota de los alumnos. No es una serie financiera esa, entonces por lo tanto no deberíamos esperar que funcione como esta que estamos viendo en pantalla, pero típico en series financieras, pasa esto como este gráfico que ustedes ven, o como el que vimos de los retornos del dólar. Si queremos hacer esto con la UF diaria, no aplica, porque la UF diaria no es una serie financiera. Recordemos que lo UF por hasta el 9 de 9 a 9 es un dato conocido. Otra cosa que a veces yo hago es que si tengo dudas si es una serie financiera, dibujo esto, y si veo algo así como lo que ustedes ven, yo digo que me suena, me huele a que es una serie financiera porque se ve más o menos así. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver también los cuadritos de la derecha, podemos ver cuánto era la volatilidad en el 2019, 1,08, podemos ver el 2020, 1,14, y podemos ver a datos de hoy, 1,33. Ahora, esta volatilidad vemos que es bastante más alta que la del dólar, la que vimos en la hoja anterior. Lo que sí veo es que los más grandes, o sea, que los saltos más grandes, son mucho, o sea, tienen menos diferencia con respecto a los pequeños, por lo menos comparado con el gráfico que vi del dólar. El cobre en términos generales, claro, el cobre en términos generales, en algún momento yo concluí que los precios, los retornos eran mayores cuando los precios eran más altos, claro, los precios más altos, claro que con precios más altos la volatilidad aumentaba, pero sin embargo cuando lo dibujé ahora, no lo veo tan así, no veo tan así que los precios con niveles altos, la volatilidad es mayor. Yo creo que esa conclusión se ha perdido con el tiempo, porque tenemos la volatilidad, o sea, los saltos de los retornos, y no veo mayor volatilidad en periodos de precios más altos. Pero en su momento sí concluíamos eso. Aquí vemos el Brent, de nuevo los retornos del Brent, un poco también vemos cómo la volatilidad se ha elevado, 2019, 2020, 2021, o sea, yo creo que en general no he visto ninguna serie financiera cuya volatilidad hoy no sea más alta que en los años anteriores. Bueno. Iba a comentar. Bueno, lo último que quiero comentar acá es que los saltos, claro, yo intento ver acá en estos gráficos, claro, en estos gráficos intento ver el salto promedio. O sea, si yo miro el salto promedio, eso es la desviación estándar. O sea, el dato que tengo, la desviación estándar de esa información, es básicamente el salto promedio. ¿Okay? Hacia arriba o hacia abajo. Vamos a las propiedades. La distribución normal, como decíamos, y en algún momento me dijo, creo que fue yo, ¿cierto? Que la mayoría de los datos estaban en una desviación estándar, en general muchos, el 68%, y las dos desviaciones tenemos el 95%. Entonces, propiedades de la distribución normal. Es simétrica, ustedes saben que es una campana de Gauss simétrica, o sea, la misma probabilidad de subir que de bajar. Movimientos de las cercanías del valor medio son mucho más probables, un 68,3% está una desviación estándar del promedio, y este porcentaje se eleva a 95,4 para dos desviaciones. La fórmula de esta fórmula es muy conocida, y por lo tanto es muy fácil el manejo analítico de esta distribución. Y lo otro relevante es que aparece en la naturaleza. Suma de variables aleatorias tienden a una distribución normal. Ahora, el modelo multiplicativo es vamos a calcular ahora, vamos a ver un ejercicio en Excel donde calculamos retornos logarítmicos, porque para pequeños intervalos de tiempo, bueno, cuando nosotros siempre hacemos
Yo creo que todos nosotros calculamos retornos siempre en nuestra cabeza cuando invertimos un poco, ¿cierto? Invertimos un poco en dólares, vemos cuánto cambió el precio del dólar y vemos cuánto ganamos, ¿cierto? O si invertimos en una acción, cuánto varió el precio de la acción y decimos, oye, el precio de hoy menos el precio del que compré, dividido por el precio al que compré, me da más o menos el retorno que tuve. En el fondo siempre estamos haciendo esos cálculos de retornos. Pero lo perfecto es hacerlo de manera logarítmica, porque los retornos logarítmicos, que también lo habrán visto, son sumables. Y eso es una propiedad, eso quiere decir que son independientes. Y que sean independientes no es menor. Lo vamos a ver. Y eso ocurre solamente con los retornos logarítmicos. Ahora, probablemente con Roberto Bonifaz, ustedes tienen que haber visto que el precio de mañana es el precio de hoy más un shock, ¿verdad? Bueno, ese shock sería lo que llamamos el retorno. Ahora, ¿es posible predecir el precio del dólar? Como les decía, tengo argumentos estadísticos, puedo ver el promedio, la desviación, más o menos, ¿cierto? Predecir con un nivel de confianza, etc. Tengo argumentos financieros, empíricos, como les decía, como sobre la pregunta de María, por hablar con gente experta, en fin, pero igual es muy, muy difícil. Ahora, la importancia de la desviación estándar, de alguna manera, me sirve como proyección de la volatilidad. Es el riesgo, ¿cierto? De desviación de retornos, el riesgo, y muy utilizado cuando valorizamos opciones, que en su curso de derivados también lo tienen que haber visto. Ahora, los retornos de un mes se pueden construir de la suma de retornos de cada día. Por eso es tan importante que hablemos en términos logarítmicos. Saquemos los retornos logarítmicos, porque yo quiero que el retorno de un mes sea la sumatoria de todos los días. Y eso ocurre con los retornos logarítmicos. Es decir, tienen que ser variables independientes e igualmente distribuidas. Así lo vemos, voy a poner la formulita, aquí la tenemos. Ahora, lo que claramente no es independiente son los precios. Es decir, el precio del dólar no es independiente el precio del dólar de hoy que el precio del dólar de ayer y el precio del dólar de antes de ayer. Recordemos que dijimos, si hubo mucha turbulencia, mañana probablemente sí hay mucha, eso no es independencia, eso es dependencia. Tampoco los precios de dos series financieras son independientes. ¿Por qué? Porque el dólar y el cobre están expuestos a los mismos vientos, a los mismos shocks económicos y por lo tanto tampoco son independientes. De hecho, siempre justificamos de alguna manera la paridad peso-dólar con lo que pasó con el precio del cobre. También la relacionamos mucho con el real de Brasil, ¿verdad? La correlación. Entonces, los precios no son independientes, pero sí los retornos diarios. ¿Okay? Entonces, vamos a la siguiente. El objetivo del análisis son los retornos logarítmicos, como les decía. Vamos a ver inmediatamente en un ejercicio las diferencias y por qué es tan importante. Ahora, bueno, aquí simplemente dibujé los precios del cobre y los precios del petróleo para ver la relación que había entre dos variables, porque cuando tenemos dos variables juntas, ustedes obviamente que vieron el concepto de covarianza, de correlación, ¿verdad? Porque las variables en general, los precios de las variables no son independientes, se correlacionan y por lo tanto tengo que, para ver el impacto en el valor, tengo que también ver cómo se mueve. Voy a pasar un poquito más rápido esta parte. Entonces, cuando hay independencia, la covarianza es 0, ¿ok? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí aparecen dos conceptos, el concepto de covarianza y de coeficiente de correlación, y la matriz de correlación, o la matriz de varianza-covarianza. Bueno, aquí les iba a hacer un caso del SOAR, pero no alcancé porque ustedes saben también que la tasa LIBOR se estaba reemplazando por el SOAR, excepto la LIBOR en dólares, que todavía hay algunas plazos que están vigentes. Algunos que están vigentes, pero en el fondo aquí lo que quiero destacar es que los LIBOR a diferentes plazos, ¿cierto? Aquí está el coeficiente de correlación, LIBOR 30 con LIBOR 30, 100% obviamente, la misma tasa, LIBOR 180 con LIBOR 170, 100%, la diagonal siempre es 1, y LIBOR 360 con LIBOR 360. ¿Qué puedo decir acá? Digo, mira, el coeficiente de correlación entre el LIBOR 180 y el LIBOR 360 es el más alto,
17,5, mucho más alto que el coeficiente de correlación que hay entre la LIBOR 30 y la LIBOR 360, lo cual igual me hace sentido porque generalmente los agentes que van al mercado de 180 días y de 360 son más o menos los mismos y por lo tanto me cuadra que hay una correlación alta entre sus plazos. Probablemente cuando dibujemos la SOAR concluyamos lo mismo, probablemente. Y se muestra acá que hay una correlación positiva entre las diferentes tasas. Bueno, el concepto de correlaciones es un elemento clave por el tema de la diversificación. Bueno, aquí está la volatilidad de la cartera, ¿cierto? Que en el fondo es la descripción de la cartera, el riesgo de la cartera, la manera de calcularla. Vamos a hacer cálculos en Excel para que lo entendamos mejor. Estas cosas hay que... Bueno, y aquí de una manera gráfica, que espero que sea didáctica, porque no sé si es tan didáctica, pero por Pitágoras, tenemos la diversificación de riesgo dibujada acá, y el riesgo de una cartera es siempre menor que la suma de los riesgos de sus componentes individuales, igual o menor. Aquí tenemos dos activos, el 1 y el 2, y la cartera en la línea roja. Lo que quiero graficar es que esta línea, que sería el riesgo de la cartera, es menor que la suma de estas dos. Si hay correlación perfecta, o sea, si los dos activos, sus precios reaccionan y se mueven de la misma manera, entonces obviamente que es como si tuviese, en vez de tener dos activos, tendría uno, porque su comportamiento es exactamente igual, por lo tanto, ahí la correlación es perfecta. O sea, no estoy diversificando, si estoy invirtiendo en dos activos perfectamente correlacionados, la verdad que no estoy teniendo una diversificación, lo mismo que invirtiera solamente en uno, ¿verdad? Y la diversificación total, donde el coeficiente de correlación es igual a -1. Es decir, cuando uno reacciona de manera positiva, su retorno es positivo, el otro es exactamente, pero en la dirección inversa negativa. Estoy totalmente cubierto, cerrado, ¿cierto? Diversificación total. Y en el caso de diversificación parcial, variables aleatorias no correlacionadas. Resumiendo, por favor interrúmpanme si es que hay alguna pregunta, pero cuando hagamos los ejercicios en Excel, esto la verdad que es súper simple, va a quedar muy claro. La distribución normal es ampliamente utilizada en los mercados financieros, donde tenemos series financieras con mucha frecuencia, datos diarios, para modelar los cambios logarítmicos de una variable financiera. A pesar de sus limitaciones, es un modelo finalmente, y los modelos tienen limitaciones. A pesar de sus limitaciones, sirve mucho para representar algunos procesos. Asegura su puesto de eficiencia en los mercados financieros. La volatilidad es un concepto clave para la determinación de riesgos. Cuando tengo más de una variable a trabajar, entra en juego la matriz de covarianza o matriz de correlaciones. El riesgo está asociado a la varianza de un precio y la correlación entre variables determina el efecto de diversificación entre las carteras. Y bueno, tenemos otras distribuciones aparte de la distribución normal. Con los precios se distribuyen lo normal, pero los retornos es lo que nosotros estamos diciendo acá. Mira, vimos la serie de precios, dibujamos los retornos, vimos que se comportaba típicamente como una serie financiera, ¿verdad? Alrededor de cero, los saltos son más grandes que la tendencia. Dijimos que eso era típico de una serie financiera, si tengo datos diarios y muchos datos, lo más probable es que yo pueda, si hago un histograma y le dibujo una normal encima, tengo datos que se salen obviamente, pero hay ciertos supuestos que puedo utilizar. Bueno, eso, ¿por qué tengo esa cartela? Ahora van ustedes, yo lo tengo actualizado. Les voy a poner, bueno, si pueden leer ese código de barra sería espectacular en sus celulares, o le pongo, mejor les voy a poner esto en el chat. Sí, mejor, para que lo vean desde el computador. Entonces, ya, ahí tengo uno, haciendo un clic ahí, porque ahí están las instrucciones de lo que ustedes tienen que hacer. Y después, ahí está, ¿dónde lo tienen que hacer? Entonces, 2 minutos, 3 minutos, para que vean las instrucciones, piensen qué hacer, cómo hacerlo, y luego resolvemos entre todos. 3 minutos.
¿Tienen algún problema con eso? Si no se pueden meter, me avisan. Debería funcionar también el código de barra. Obviamente que si alguien se atreve a resolver el ejercicio, ahora después de los 3 minutos, obviamente que va a tener un punto por participación. Disculpa, no se puede ver la pantalla. Ay, disculpa, perdón. Gracias por decirme, pensé que no estaba. Ya. ¿Alguien se atreve a resolver? ¿Alguien se atreve a resolver? Una pregunta. Adelante, María. ¿Hay que calcular mínimo, máximo, media para la cartera o para Enel y para Copec por separado? Para Enel, para Copec y para la cartera. Ah, ok. El valor diario de lo que tienes en Enel, el valor diario de lo que tienes en Copec, el valor diario de la cartera, o sea, en la celda D12 debería ir el valor de ese día que tienes invertido en Enel Chile. En la celda E12 debería ir el valor que tienes invertido en Copec ese día, y en la del lado debería ir el valor de tu cartera completa. En la columna G debería estar el retorno no logarítmico, digamos, aritmético, de Chile, después retorno de Copec, y en la IJ retorno logarítmico, y en la K el retorno de la cartera. Y en el cuadro de arriba simplemente el mínimo y máximo de las series que están justo abajo, mínimo y máximo de retornos al final. Media dirección estándar. Discúlpame, pero no se puede descargar el archivo, o sea, no se puede modificar. No. Sí, tenés que ir a archivo, descargar. Ah, ya, ok. Gracias.
Yo me animo a algunos cálculos. Ah, igual se están. Dale. Esperemos un minutito. Hoy no pensaba que se había podido descargar. Pero es eso, en el cuadrito de arriba, que está desde la G a la K, hasta la línea 10, van los estadísticos básicos de las series que están justo abajo, de los que están en verde justo abajo. Y al ladito automáticamente se va a dibujar el gráfico de frecuencia relativa, frecuencia acumulada y todas esas cosas que vimos antes en la sesión. Ya, voy a poner mi Excel. Ahí. No tengo resultados porque, pero solamente para que sea más rápido, que tenemos varios ejercicios para resolver hoy. Ok, entonces, ¿alguien me explica cómo se calcularon estos datos? María, ¿quieres contarnos cómo se calculó el valor de NET Chile? Sí. El valor de Ya. NEL es precio de la acción por cantidad de acciones. Perfecto. O sea, el valor de Valor- NET, eso es, ¿no? y el valor de la cartera es la suma de los dos. Exactamente. El valor de Copec, lo mismo. El retorno porcentual es la variación porcentual el diferencial sobre el precio anterior, y el logaritmo natural de precio actual sobre precio anterior. Perfecto. ¿Qué te puedo decir? Exactamente. Este es el retorno simplemente por diferencia. Ahora, ¿alguien le queda alguna duda respecto a los cálculos? ¿O se entendió claramente cómo se hizo esto? A ver, punto a destacar. Tengo mucha mayor inversión en Copec. Aquí tengo un monto mucho más grande invertido en Copec, a pesar de que el número de acciones es bastante más bajo. O sea, en el Chile tengo 100.000 acciones, en Copec tengo 10.000 acciones, pero el valor, el precio de Copec es muchísimo más alto. Por lo tanto, en proporción a mi portafolio, tengo mucho más inversión ahí. Y el riesgo está dado por lo que invertí y por la volatilidad del precio en el activo que estoy invirtiendo. Aquí lo que queremos comparar son varias cosas. Primero, la diferencia que hay entre retorno aritmético y retorno logarítmico. Aquí podemos ver que la diferencia no es mucha. Esto es simplemente la diferencia de precio dividido por el número de días. Y acá tenemos el logaritmo natural. De los mismos precios, también dividido por el número de días. La diferencia no es mucha, entonces ustedes me pueden decir, bueno, entonces ¿para qué te complicas tanto? Porque en realidad, ¿por qué hacerlo tan logarítmico si en realidad con lo otro no me equivoco mucho? Es verdad que no me equivoco mucho, pero cuando hablamos de montos súper importantes, de montos muy importantes, sí hay harta diferencia. Y recordemos que los retornos logarítmicos son los que son sumables. Y yo puedo escalar, bueno, vamos a ver en alguna parte de la clase, que esto, la desviación estándar diaria, yo la puedo escalar por raíz del tiempo. O sea, si usted me dice, ya la desviación estándar es 5%. ¿Y cuánto es la desviación estándar de 10 días? Si la diaria es 5% por raíz de 10. Eso lo puedo hacer, esa propiedad, por el teorema central del límite, solamente la puedo hacer si es que usé retornos logarítmicos. Porque ahí hay independencia entre los retornos. Por lo tanto, conclusión, siempre pensemos en logaritmos. Bueno, entonces ya sabemos cómo calculamos los retornos, las dos metodologías. Vemos que no hay mucha diferencia entre ellas y el retorno de la cartera. Ahora, calculamos simplemente acá el mínimo de toda la serie de retornos. Lo mismo hacemos con los retornos de Copec. Lo mismo hacemos con los retornos de la cartera. Y después con los retornos logarítmicos y de la cartera. Calculamos el máximo y el mínimo, y tampoco son iguales, ¿verdad? La desviación estándar, y aquí y el coeficiente de correlación. Entonces aquí sí lo que queremos ver es el concepto de diversificación. ¿Por qué? Porque la desviación estándar de cada uno de los activos, que es el riesgo,
ustedes pueden ver que es 2,20 y 2,06. En cambio, de la cartera completa es 1,99. ¿Por qué? Porque existe correlación entre los activos. Entonces la correlación es de 0,28, que la calculamos simplemente con el coeficiente de correlación. Entonces en este ejercicio, que es muy simple, Disculpa, ¿cómo calculaste el retorno en la celda G14? ¿G14 esta? Sí, A-1 dividido por... Dividido por el Ah, los diferencia. 10. Ok, Sí, es el día. perfecto. Es súper importante eso. Disculpa, ¿tu nombre era? Marco. Marco, sí. Gracias, Marco. Súper relevante, porque aquí lo dividí por el número de días. ¿Por qué? Porque las cotizaciones, en general, las tengo días hábiles, ¿verdad? Entonces, desde un viernes a un lunes hay 3 días. Entonces yo puedo decir, mira, yo lo dejo en días hábiles o lo dejo en días corridos. Eso es una decisión. O sea, puedo hacerlo de una u de otra manera. Acá lo que estoy diciendo es que efectivamente en un fin de semana hay 3 días, hay 3 sesiones. Pero podrían hacerlo. ¿Juan Andrés? Sí, no, con respecto a esa misma pregunta, por ejemplo, si hay fin de semana, obviamente el precio no se mueve, ¿eso afecta igual el cálculo o no? Sí, o sea, aquí estamos suponiendo que el retorno desde a un viernes a un lunes lo dividimos por 3. Sí, lo Ya. dividimos por 3. Sí. Pero Yo, normalmente se estilan no contar esos días. yo siempre los cuento, yo siempre lo divido por 3. Ya, gracias. No, yo siempre lo divido por 3. Porque efectivamente los fines de semana pasan cosas. Pero mira, es una decisión. Y una vez que tengo el número final, lo vamos a ver cuando tengamos el VAR, el número final, si el VAR total de todo el portafolio, incluyendo con estos supuestos detrás, porque este es un supuesto finalmente, una decisión, como lo estoy haciendo. Incluso si para la desviación estándar, acá estoy usando todos estos datos, que son 442 datos, podría usar 252 datos hábiles, es un año, ¿verdad? Son decisiones y los resultados obviamente que van a ser distintos, pero lo importante es yo poder explicar las diferencias entre los días. Si el VAR cambió de 100 a 110, tengo que tener una clara justificación de ello. O sea, ¿qué quiero decir? En algún minuto calculamos con la misma cartera este indicador de valor de riesgo, pero con diferentes metodologías, con diferentes supuestos detrás. ¿Qué vamos a hacer con los fines de semana? ¿Qué vamos a hacer con los feriados? ¿Vamos a usar para la desviación estándar o para la volatilidad un año o 10 años? Son distintas decisiones y los resultados efectivamente son bastante distintos. No obstante lo anterior, bueno, eso se tiene que dar bien documentado y hacer el backtesting que hablamos delante, ¿verdad? El backtesting y ir calibrando el modelo. No obstante lo anterior, si obtuve sobre la misma cartera, un VAR de 80, y con otros supuestos sobre la misma cartera obtuve un VAR de 90, desde ahí hacia adelante, las diferencias las tengo que explicar. Es decir, si aumentó de 80 a 82, ¿es porque compré una posición más riesgosa con mayor riesgo, o porque aumentaron las volatilidades, o porque claro, o porque dejé la cartera igual, o vendí algo que me bajaba el riesgo, en fin? Y lo mismo, capaz que la misma justificación sea para un aumento de 90 a 93. ¿Me explico? O sea, en general las direcciones no deberían cambiar. Bueno, pero en el fondo son supuestos. Y aquí decidí dejarlo dividido por el número de días. Bueno, entonces aquí, independientemente que tengo menos acciones que son más caras, tengo más inversión en la cartera. ¿Qué hago con los días de fin de semana? Que fue lo que ya vimos. Aquí claramente el K5, la celda K5 muestra el efecto de diversificación, que fue también lo que dijimos. Y aquí lo otro que quiero decir es que obviamente 62.500.000 de acciones invertidos en una sola acción tiene mucho más riesgo que ese mismo monto invertido en 5 acciones, ¿verdad? O sea, Sí. un monto invertido en una acción tiene mucho más riesgo que
ese mismo monto invertido en 5 acciones por el tema de diversificación y correlaciones. ¿Alguna duda? Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Ana María, que estaba todo el rato tratando de resolver esa fórmula y el documento que bajé tenía la fecha con punto y no con guión como la tenía. Ah, pero O, recién caché la pifia. Gracias. pucha. Igual yo apenas termine la clase los voy a dejar subir con soluciones. Sí, mismo si está en formato inglés, a mí me pasa que tengo mes, día y no me sirve para nada la fecha así, Mm. pero ahí lo transformamos. Sí, de todas maneras les voy a subir el ejercicio con soluciones para que puedan jugar, pero la idea es que tengan sin solución para que puedan calcular, porque son cálculos súper simples y en realidad muestran la intuición. Bueno, al lado también tienen ustedes el gráfico, todo lo que vimos en las slides está calculado acá con datos reales, porque esos son datos reales de Enel y de Copec. Cómo le tiramos también una frecuencia normal, también tenemos lo que vimos, pero y la frecuencia acumulada. Con datos reales. Las observaciones quedan 442. ¿Eso de dónde sale? Número de observaciones, Mari, el número de datos, hasta abajo. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos tengo? Porque Cuenta. a mí me daba 500 y tanto, por eso. Ah, claro, lo que pasa es que este yo lo hice con 442 datos. A ver. Claro, yo lo hice hasta acá. Ah, ok. Pero esto lo podemos tirar hacia abajo y. Claro, yo hice solamente hasta 442 datos. Ah, ok, claro, porque arriba también me daba distinto, los mínimos, los máximos, debe ser por eso. Sí, tú usaste todos los. Claro, no, yo usé solamente 442. Ok, gracias. No de nada. Ok, entonces, totalmente claro este ejercicio, lo vamos a hacer. Ok, seguimos entonces. Entonces, resumiendo, el objetivo del análisis son los retornos logarítmicos y no los precios o los niveles de precios. Ojalá pensemos siempre en términos de logaritmo. La normal aparece y aunque no es perfecta, sí funciona bastante bien. Los retornos logarítmicos son independientes entre sí, entre un día y otro. Por lo tanto, cuando miro la varianza, tiende a crecer con el plazo. Y la desviación estándar con la raíz del plazo. Esto quiere decir que, claro, normalmente estas cosas yo calculo la volatilidad diaria, porque en realidad voy a buscar precio de acción, tengo datos diarios, ¿verdad? Entonces calculo una desviación estándar diaria con datos diarios. Y yo eso por las propiedades de retornos logarítmicos independientes entre sí, puedo hacer un cálculo rápido y asumir que si lo multiplico por la raíz del número de días, tengo la volatilidad para ese número de días. Vamos a hacer también cálculo. A partir de los cambios porcentuales puedo construir los precios. El precio de mañana se puede simular con el precio de hoy más un shock aleatorio. Mercado financiero relativamente eficiente, los patrones duran muy poco, o si los hay no dejan huella. Eso es teoría de mercado eficiente. Si yo veo que algo está barato, todos compran y el precio sube. Si veo que algo está caro, todos venden y el precio baja. O sea, los patrones no duran mucho. O sea, demostrar estadísticamente que los patrones duran en los mercados financieros, sobre todo con datos diarios, es súper difícil. Y lo último que les decía, invertir 100 millones en una acción tiene mucho más riesgo que invertir 100 millones en 5 acciones o 20 millones en cada una por el tema de la diversificación. Ese es un concepto clave, el diversificar. Correlación alta y positiva, bueno, eso también es bien importante. La correlación alta y positiva no significa con toda seguridad que los precios de los instrumentos se van a mover en la misma dirección. O sea, no es que lo garantice, sino que solo quiere decir que es muy probable que así sea, pero no hay garantía de que ello ocurra. Recordemos que predecir los precios es difícil. El objetivo del análisis son los retornos logarítmicos y no los precios que había dicho. En tasa de interés podría haber una excepción. A ver si lo vemos hoy día en fin de clase o la otra, pero en tasa de interés podría haber una excepción. Esto creo que lo he entendido. Si hay más de una variable, obviamente hay que revisar las correlaciones. Tener en cuenta que lo estrictamente correcto ocurre en espacios continuos. La realidad ocurre aquí cuando tengo E.
por sigma raíz de t, o sea, el escalar de la normal por sigma raíz de t, pero para periodos de tiempo muy pequeños se puede simplificar, es decir, para datos diarios, a eso le llamamos periodos de tiempo muy pequeños, datos diarios, podemos simplificar y hacerlo de manera discreta como lo hemos venido haciendo. ¿Ya? Ya. Aquí alguien me hizo una pregunta antes, creo que fue Rodolfo, ¿cuáles eran los factores de riesgo que afectaban el precio de un forward de dólar? Preguntas. Para esta operación puntual, un forward de monedas, el más típico, ¿cierto? Compra de un dólar peso a 90 días por 1 millón. Y el precio strike es 900. Es decir, yo estoy observando hoy el precio spot, el precio mercado spot, ¿cierto? El precio que vi hoy, que mañana va a ser el dólar observado probablemente, o por parecido. Es X, pero el precio forward, o sea, los puntos forward, me dan un precio strike de 900 a 90 días. ¿Ok? Pregunta. ¿Cuál es el riesgo de mercado? Okay. ¿Cuál es el riesgo de mercado? ¿O qué me daría, cómo yo obtengo el riesgo de mercado de esta operación? ¿Qué debería mirar para obtener el riesgo de mercado de esta operación? Que es la razón de ser de este curso, ¿cierto? Teniendo súper en cuenta que cuando hablo de riesgo de mercado, hablo de cambios de valor. Es como si tuviera yo que memorizar algo, cuando hablo de riesgo de mercado, es cambio de valor. Esa es la frase clave. Entonces, cuando hablo de riesgo de mercado de esta operación que tenemos en pantalla, ¿cómo calculo el riesgo de mercado? ¿Qué miro para saber el riesgo de mercado de esta operación puntual? Yo sé que ustedes saben qué tengo que mirar para saber el riesgo de mercado o el cambio de valor de un forward peso dólar a 90 días por $1 millón con un precio strike de 900. Los puntos forward a 90 días de esa paridad. Los puntos forward a 90 días. Ya, o sea, con los puntos forward a 90 días yo podría calcular el riesgo de mercado de esta operación, el riesgo financiero. ¿Ya? ¿Alguien tiene una operación, Las tasas a 90 días. ¿Quién me dijo eso? No sé. Yo, Felipe Vallejo. Gracias, Felipe. Las tasas a 90 días. ¿Qué tasa, Felipe? La tasa local y la tasa internacional. ¿Tasa local te refieres a tasa en pesos y internacional te Ah, refieres sí, a bueno, en este caso sí. La tasa local es peso y la tasa internacional sería la tasa de dólar. Muy bien, Felipe. ¿Y algo más aparte de las dos tasas? El precio spot. El precio spot. Perfecto, el precio spot. Del dólar, ¿verdad? Perfecto, Felipe. Muchas gracias. El riesgo de mercado de esta operación. Factores de riesgo, tasa de interés en peso a 90 días, tasa de interés en dólar a 90 días y tipo de cambio spot, peso, dólar. Son los factores de riesgo que me dan el valor del forward. Y el valor del forward es el riesgo de mercado que tengo en esta operación. El cambio de valor. ¿Alguna duda respecto a esto? Es la valorización del forward. ¿Qué afecta el valor? Siempre que hablamos de riesgo de mercado, te voy a decir riesgo de mercado de un credit default swap sobre la deuda de JP Morgan. Okay. ¿Qué afecta el valor de esa operación? ¿Qué factores de riesgo hacen que el valor se mueva? Y cuando yo tenga claro cuáles son los factores de riesgo, es eso lo que determina el riesgo de mercado de la operación. María, una pregunta. ¿Sí? Y en este caso, ¿no es importante si esta operación compensa o es por entrega física desde el punto de vista de riesgo de mercado? Totalmente de acuerdo. O sea, esta operación, claro, finalmente nosotros determinamos el riesgo de mercado de toda la cartera,
de lo que quiero cubrir. Por ejemplo, claro, si esta operación está cubriendo una cuenta por cobrar, por ejemplo, o está cubriendo un depósito en dólares, por supuesto, o sea, el riesgo de mercado del depósito en dólares versus el riesgo de mercado de esto se puede netear, o sea, si uno está comprado y otro está vendido, finalmente el neto es cero. Pero totalmente de acuerdo, Eric, o sea, finalmente yo veo todo lo que tengo en el balance, finalmente, para tener el resultado final, porque justamente estas operaciones se hacen para cubrir el riesgo, que está dado por un activo, probablemente por un pasivo. ¿Contesté tu pregunta, Eric? Sí, sí, gracias. Pero esta operación por sí sola se calcula de esa manera, con el riesgo de mercado. ¿Okay? ¿Qué afecta su valor? Ahora vamos a ver el riesgo de liquidez de esta operación. Porque este forward de moneda, como un depósito del Banco Santander, que vamos a ver ahí, todos estos instrumentos tienen, no sé si dijimos esta frase en la clase pasada, pero es, el riesgo nace y el riesgo muere, pero también se transforma. Caso típico, la crisis del año 2008, donde todo empezó por un riesgo de crédito, ¿cierto? Deudas que no se pagaron, hipotecarios que no se pagaron, que finalmente se transformaron en un problema de liquidez de las entidades, y eso pasó a ser un riesgo de solvencia, porque hubo quiebras, y finalmente ocurrió la quiebra. O sea, partió siendo un riesgo de no pago, que se transformó en un riesgo de liquidez, y que gatilló un riesgo de solvencia, y finalmente gatilló la quiebra. Por lo tanto, los riesgos nacen, mueren y se transforman también. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que una misma operación, un instrumento de papel de renta fija, un forward, o sea, un mismo instrumento tiene distintos tipos de riesgo. Este forward de moneda, siendo una sola operación, tiene el riesgo de mercado, que lo acabamos de ver, y cuando hablamos de riesgo de liquidez, a ver quién se atreve, ¿cuál es el riesgo de liquidez de este forward de moneda? Recordemos que liquidez es un flujo, ¿cierto? Cuando hablamos de liquidez hablamos del flujo de pago, básicamente. Flujo de pago que hay que pagar o recibir, ¿verdad? Eso es la liquidez. Uno de los riesgos podría ser el tema de, o sea, que la contraparte tenga el dinero cuando llega el vencimiento. Y una de las cosas que hemos visto en otras clases es cómo queda el vencimiento, si es por compensación o entrega física. Entonces, si es por compensación, como que el riesgo de liquidez, desde mi punto de vista, es menor a si es por entrega física. Pues si es entrega física, necesitas, en este caso, los 900 millones de pesos para pagar, mientras que si es por compensación es solamente la diferencia. Excelente respuesta. O sea, debería pasar esto muy largo porque lo tiene súper claro. Exactamente. El riesgo de liquidez depende de si vamos a hacer por compensación o por entrega física. Efectivamente, entrega física, el riesgo de liquidez está dado por los montos completos, ¿verdad? El monto en pesos y el monto en dólares, según vaya a pagar o recibir, y si es por compensación, solamente el marco market de la operación, o sea, la valorización. Muchas gracias, Raúl. Excelente. Ana María, ¿Sí? disculpa, solamente como acotación, y si que fuera posible nomás, ¿es posible que también tenga un riesgo de liquidez por descalce financiero? Es decir, no tienes el dinero para compensar en la fecha, o por qué motivo hiciste una importación y no hay hecho líquido el valor y quedas descalzado, digamos, con el forward. ¿Eso también podría afectar tu liquidez? Claro, Yo o creo sea, que afectaría más, obviamente, como dice en este caso Raúl, es que obviamente tenéis que entregar física el dinero todo ahí, ¿no? claro, o sea, aquí lo que estamos haciendo, Marco, y qué buena tu pregunta, porque lo que estamos haciendo acá es cuantificar, ¿ya? Cuantificar. O sea, en el fondo aquí, cuando yo dibujo esto, cuando dibujo el tema, digo, ya, ok, este forward de monedas. Por un lado tengo tres líneas. Uno, cuánto es el riesgo de mercado de la operación, que en el fondo ahí tengo que ver cómo se mueven las tasas, el tipo de cambio de peso, ta. Después digo cuál es el riesgo de liquidez de esta operación, y el dibujito ese va a tener un flujo en la fecha de vencimiento, en 90 días más. Tengo que dibujar un flujo ahí. Ahora, si es por compensación, va a ser un flujo probablemente pequeñito que va a estar dado por un market futuro, ¿cierto? Una compensación futura. Y si es una por entrega física, va a tener ahí un flujo grande. Ahora, si cuando llega la fecha de vencimiento, lo importante es que lo dibuje, ese es el riesgo de liquidez. Entonces, lo que estamos haciendo en esta parte es, ¿cuál es el riesgo de liquidez? Identificar, medir, cuantificar. Ahora, si cuando llega la fecha de vencimiento, Marco, tú no tienes plata o la contraparte no tiene plata, eso ya es riesgo de crédito, ¿verdad?
Eso pasa a ser otra cosa, digamos. Perfecto. Uno tuvo para pagar, pero aquí solamente estamos dibujando, cuantificando el riesgo líquido, ¿ya? Muchas gracias por la pregunta. Y ahora, a propósito, ¿cuál es el riesgo de crédito de esta operación? De este forward de moneda, ¿cuál es el riesgo de crédito? ¿Cómo puedo cuantificar el riesgo de crédito? Estoy cuantificando, que en el caso de los instrumentos financieros como forward, recordemos que le llamábamos riesgo de contraparte, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo lo cuantifico? Lo llevo a un numerito. Yo sé que ustedes saben cuál es el riesgo de crédito de esta operación. Recordemos que El riesgo que alguna de las partes no cumple el contrato y como dijo Raúl, si es por compensaciones, el riesgo, no sé, sería por la diferencia, y si no es por compensación, es por todo el valor del contrato. Excelente, Julio. Excelente. Pero aquí les pido un poco de atención porque esta parte vamos a tener una clase entera de riesgo de crédito, de riesgo de contraparte en realidad. Y vamos a hablar todavía de los derivados porque es el caso de los derivados es un caso que tiene bastante arte. El riesgo de crédito, Ana María, sería que no te paguen. Claro, el riesgo de que no te paguen. Pero también el riesgo de que yo no pague. Recordemos que estamos hablando de un forward y un forward puede tener un mark to market porque finalmente lo que vamos a pagar al final, bueno, si en realidad está por entrega física, tenemos que pagar los montos totales. Pero si está por compensación, pues o yo deberle a la otra parte o la otra parte deberme a mí. O sea, si es por compensación, pero veámoslo va muy en línea con lo que comentó Julio. El riesgo contraparte básicamente está dada por la valorización, que eso sería lo que voy a compensar al final, en el momento del vencimiento. Pero hoy porque en realidad, como sabemos en el caso de un forward, como ustedes vieron en el curso de derivados, un derivado en términos generales puede tener valor positivo o negativo para mí, porque en el momento del tiempo. Por lo tanto, yo no sé si yo voy a tener que pagarle al otro o si él me va a tener que pagar a mí. Y por lo tanto, ahí modelo, de nuevo, hago un modelito, ¿cierto?, estadístico, donde trato de representar lo mejor posible el riesgo potencial, que es un riesgo que no es verdad, pero que es potencial. ¿En base a qué? Probablemente al comportamiento que ha tenido esta paridad en los últimos años, en el último año. Trato de determinar un número, ¿cierto? Siempre los riesgos lo queremos ver en números. ¿Cuánto sería ese riesgo potencial? ¿Cierto? De que el otro no me pague cierta cantidad. Más el valor de la operación hoy día, que eso es algo cierto, es algo real. Entonces, el riesgo potencial es un valor simulado que hay que hacer un modelito y lo vamos a ver en una clase. Y por lo tanto, normalmente para este tipo de operaciones se dan líneas de crédito. ¿Y cómo utilizo la línea? Por decirlo, ¿cómo la cargo? ¿Cómo la uso? Porque me dan una línea X. Los equipos de riesgo de crédito hacen esta evaluación y finalmente le pasan al área de riesgo mercado, ¿cierto?, el dato. Dicen ya, ok, tú con Santander tienes tanta línea. Y ahí se hacen 1000 operaciones mientras estén dentro de ese globo, ¿cierto? Pero ¿cómo la cargo? ¿Cómo la voy ocupando? Con este modelito. Ya con este modelito de riesgo potencial. Que ahí lo vamos a ver. Me parece que es en la próxima clase. Sí. Ya, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con un depósito en UF. Un depósito en UF emitido por el Banco Santander a 180 días por ciertas lugares. ¿Okay? ¿Cuál es el riesgo de mercado? ¿O qué tengo que tener en cuenta para poder cuantificar el riesgo de mercado de esta operación financiera? El valor del UF. El valor del UF, ya. Tasa de interés. ¿En? ¿Tasa de En UF interés? y en peso. Interés. Tasa UF 180. Fernanda. Tasa de interés. Tasa UF 180, perfecto, tasa UF 180. Valor de la UF también. ¿Algo más para ver el cambio de valor? Porque recordemos que cambio de valor es lo que quiero con riesgo de mercado. Perfecto. Riesgo de mercado, factor de riesgo, tasa de interés en 980 días y valor de la UF. Excelente. Riesgo de liquidez de esta operación. Que la contraparte sea capaz de pagar.
Eso lo veo más como riesgo de crédito, ¿ah? Que la contraparte sea capaz de pagar. Riesgo de liquidez de esta operación. ¿Tiene que ver con la liquidación anticipada del depósito o no? No, tiene que ver con el monto al día del vencimiento, 180 días más. Pasemos. El riesgo de liquidez, como se va a pagar el fecha de vencimiento en 180 días más, el riesgo de liquidez es en peso, porque o sea, esto se paga en peso, ¿verdad? No, no. Estaba por las 300.000 UF por 34.500 pesos. O sea, de 1.350. Bueno, eso es a la fecha de hoy, pero en realidad esto UF debería ser la UF forward, la UF a 180 días. Sí, ahí hay que corregir eso. Ana María, consulta, el riesgo de liquidez en este caso estaría muy amarrado al riesgo de crédito, y si tú no tenías liquidez suficiente, o sea, entraría en default por el pago, ¿no? Totalmente de acuerdo, es un poquito en línea con lo anterior. Yo aquí estoy dibujando el riesgo de liquidez nomás, estoy cuantificándolo, o sea, cuánta liquidez tengo que tener en el fondo, cuánta liquidez necesito ese día, ese punto, lo dibujo. Ahora, si yo compro, o sea, si yo tengo que pagar este depósito o yo voy a recibirlo, si voy a recibirlo, claro, ahí empezamos a jugar con los temas de riesgo de crédito. Pero simplemente yo al dibujar el riesgo de liquidez, tengo que poner ese monto futuro. Las 300.000 UF por la UF 180 días. Ese es el monto del riesgo de liquidez. Ana María, ¿Sí? entendiéndolo como en la práctica, si yo estoy analizando el riesgo, yo tomo un depósito a 180 de 300.000 UF porque voy a calzar con un pago que tengo que hacer de algo. Yo simplemente estoy cuantificando este monto, es decir, ¿qué pasaría si por algún motivo yo no dispongo de la liquidación de ese depósito a plazo para ese día? O sea, ¿Ese es el riesgo de liquidez? O sea, lo que uno hace en general es hacer un dibujo tipo matriz y uno dice, ya, ok, y ahí tú dibujas para todas las fechas la liquidez que necesitas en cada fecha que entre que sale, ¿ok? Entonces probablemente por un instrumento tú vas a tener una salida de liquidez y por otro lado vas a tener una entrada de liquidez. Entonces el riesgo final es el neto de esto. En el fondo, si tú estás haciendo una cobertura, por un lado vas a tener un activo y un pasivo, digamos, o sea, en la liquidez, y por lo tanto va a estar cubierto. No sé si me explico. Porque en el fondo tomamos este instrumento para cobertura, puede ser, o para especular, depende del objetivo. Pero aquí lo único que estoy viendo es la liquidez de este instrumento en particular. Estoy dibujando solamente este. No estoy dibujando todo el portafolio, ni mis activos de pasivo, no. ¿Se entiende? Ana María, Sí, bien. una consulta. El riesgo de liquidez en el derivado es mucho mayor como riesgo que en un depósito a plazo, porque el depósito a plazo en el fondo uno lo toma con un banco. Y salvo el caso de Lehman Brothers, por lo general el banco siempre te va a pagar el depósito en la fecha estipulada. Por ende, el riesgo, aquí en este caso el riesgo de liquidez es mucho menor en un depósito a plazo que en un derivado financiero. Bueno, lo que tú comentas es riesgo de crédito, riesgo de contraparte, más que riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez no diferencia por quién es mi contraparte. El riesgo de contraparte se hace diferencia por de quién estoy hablando, gente con el otro lado, digamos. El riesgo de diferencia en eso, o sea, si opero con Santander versus opero con una empresa pequeñita, obviamente voy a tener más riesgo de crédito, más riesgo de contraparte, porque las probabilidades de que me pague Santander son bien altas y las probabilidades de que me pague la otra son mucho más bajas. Eso es riesgo de contraparte. Ya. De que me paguen o no. ¿Okay? Por eso mismo, qué buena esta discusión en todo caso, porque estamos viendo que para una misma operación hay distintos tipos de riesgo. Y cuando veo las características específicas de mi contraparte, hablo de riesgo de crédito. ¿Cuán solvente es la contraparte? ¿Cuánto estoy dispuesto a operar con ella? ¿Cuántas probabilidades de que me pague o no? Todo eso es riesgo de crédito. ¿Ya? Y el riesgo de contraparte, claro, el riesgo de contraparte, cuando dibujo, ¿cierto? Mi mapa de riesgos, este depósito en particular con el Banco Santander,
voy a utilizar la línea que tengo con esa entidad, digamos, es lo que usualmente se hace, por el monto que vale el depósito. Ya, pero lo más probable es que con una entidad de este rating crediticio, la línea para operar sea enorme, ¿cierto? Y con otras entidades quizás ni siquiera tengo línea, porque puede ser tener mucho riesgo de crédito, de no pago. Juan Andrés. Perdón. Disculpa que te pregunte de nuevo. Es que no me quedó tan claro como la diferencia entre ambos. ¿Cuál sería la diferencia entre el riesgo de liquidez y el riesgo de que no me paguen? Es que cuando dibujo el riesgo de liquidez como herramienta para cuantificar, a ver, yo tengo, para esta información tengo riesgos de mercado que debo dibujar los riesgos de mercado, y esta operación puntual básicamente la valorizo, saco el valor con la tasa de interés 9 y el valor 2, el valor, riesgo de mercado. Luego voy a mi mapa de riesgos de liquidez, y lo que hago en el mapa de riesgo de liquidez no es ver con quién hice la operación, sino que simplemente la liquidez requerida el día del pago. Pero esa liquidez la va a tener que tener la contraparte, básicamente. O yo, es que aquí puse el riesgo del depósito, pero depende de quién compró o vendió el depósito. Depende de quién está comprando o vendiendo el depósito. Pero en el mapa de liquidez, El valor del monto. el valor del monto, el monto. Ya. O sea, el monto del flujo. El monto del flujo. Ya, perfecto, gracias. En el mapa de crédito sí tengo que mirar con quién hice la operación, porque ese depósito del Santander se lo puede haber comprado, vendido a alguien, que no sé quién es ese alguien, pero ese alguien sí podría no pagarme. Ya, perfecto. Entonces ahí sí me interesa con quién hice la operación, en el mapa de riesgos de crédito. ¿Ahora sí están? Gracias, sí, perfecto. Ay, qué bueno, Juan Andrés. Vamos a hacer un corte ahora. Una pregunta, Ana María. Perdona, no te vi. El riesgo de liquidez no debería ser las 300.000 UF por el valor de la UF a 180 días por la tasa de interés que me daría el depósito a plazo en UF, o no se considera la... Toda la razón. Ok, gracias. Tienes toda la razón. No puse la tasa de interés, pero sí. Gracias, María. Toda la razón. Sí. Por la tasa de interés que te da el depósito. Aquí no sé por qué me cortaron todo eso. Hacemos un corte y volvemos en 19:45, ¿les parece? Y ahí vamos a hacer el test. 19:45, hacemos el test, que es muy cortito,